Corrían los primeros años de la década de 2010 cuando encontré la cámara de mi padre, una reliquia de otra época. Una de sus innumerables cosas olvidadas confinada en el desván tras su fallecimiento. En vida tenía esta obsesión con ella. No como alguien obsesionado con la fotografía, sino algo más profundo, más extraño. Era como si la cámara lo hubiera consumido, sus manos atadas a ella como si fuera una con su carne. Y en la mayoría de mis recuerdos de él, siempre veo su rostro oculto tras ella. Solo existía más allá de su objetivo, como si el mundo no importara a menos que él lo viera a través de ese visor. Redescubrir la cámara me pareció una oportunidad de volver a conectar con él después de tantos años. Yo tenía 17 años y mentiría si dijera que no me emocioné un poco al encontrarla. Era una vieja QuickTake 100, tosca y cubierta de polvo. La cosa parecía antigua. Para los estándares tecnológicos, y al sostenerla, se sentía pesada. No solo en peso, sino algo más. Casi como si pudiera sentir el apego de mi padre a ella, su amor por ella tangible en el plástico y metal. Y por un momento, pensé que tal vez podía ver lo que él veía. Tal vez podría entender por qué parecía importarle más que a nosotros. Era su tótem, su salvavidas artístico, y quizá, sabiéndolo, debería haberla dejado intacta. Debería haberla dejado allí, enterrada bajo muebles viejos y trastos. Pero no lo hice. El primer incidente ocurrió muy pronto. Acababa de limpiar el polvo de la lente junto a la ventana de mi habitación. Mi mejor amigo, Charlie, vivía al otro lado de la calle, y recuerdo que lo vi en su habitación, solo un borrón de movimiento a través del cristal. El sol se estaba poniendo y proyectaba largas sombras sobre el vecindario. Me pareció un buen momento para probar la cámara, para ver si funcionaba después de tantos años. Así que me acerqué el visor al ojo, alineando la toma, y pulsé el botón lateral. El flash se disparó, brillante y deslumbrante. Y luego, el caos. Un estruendo ensordecedor sacudió el aire, y mi casa se estremeció como si nos hubiera sorprendido un terremoto. Volví a la cama dando tumbos, con las manos cubriéndome la cara mientras una ráfaga de vida radiante atravesaba mi ventana. Mi corazón se aceleró mientras intentaba comprender lo que acababa de ocurrir. Sentí un fuerte olor a humo y a madera quemada que invadió mis fosas nasales casi al instante. Así que me levanté de la cama, tambaleándome hacia la ventana. Y fue entonces cuando lo vi. La casa de Charlie había desaparecido. Donde una vez estuvo su casa, no había nada más que un cráter infernal, las llamas lamiendo el cielo. Los restos de su casa estaban esparcidos en todas direcciones, como si algo hubiera bajado de los cielos y la hubiera destrozado. El ruido, el humo, los gritos, estaban por todas partes. Mi madre salió corriendo. Oí el golpe de la puerta contra la pared al abrirla y se llevó a mi hermana con ella, las dos histéricas. Pero yo no podía moverme. Me quedé allí mirando el caos, paralizado por la conmoción de lo que acababa de presenciar. Permanecí inmóvil hasta que llegaron los camiones de bomberos, que comenzaron su inútil intento de sofocar el infierno. Pero, Dios, cómo ardía. Ardía y ardía. Las llamas se adentraban en la noche, brillando como un segundo sol en la oscuridad. Charlie y su familia
Quedaron incinerados en un instante, desaparecidos, así como así, borrados de la faz de la tierra. Nunca tuvieron una oportunidad de escapar. Unas semanas más tarde, el informe oficial culpó a una fuga de gas. Al principio lo creí. Tenía que hacerlo. ¿Qué otra cosa podía explicar algo tan repentino, tan violento? Pero era un ingenuo. En aquel momento no tenía ni idea de que se trataba de un extraño accidente. Lo había captado por casualidad. Un año más tarde volví a encontrar la cámara. Fue como si hubiera reaparecido en mi habitación, escondida entre el desorden. La redescubrí mientras hacía las maletas para ir a la universidad y la conecté al ordenador familiar con la esperanza de encontrar algunas de las viejas fotos de mi padre. Estas cámaras, al parecer, solo pueden almacenar unas 8 fotografías a la vez, así que tenía curiosidad por ver si había dejado alguna antes de morir. Pero no lo había hecho. Lo descubrí rápidamente. La sonrisa de curiosidad de mi cara se transformó en un ceño fruncido. Había una foto, un archivo singular en su memoria. Solo una fotografía espeluznante que hizo que se me detuviera el corazón. La abrí. La imagen explotó en mi pantalla y las lágrimas rodaron por mis mejillas. En la imagen, la casa había quedado atrapada en medio de la explosión. Las paredes se doblaban, las ventanas se hacían añicos, el fuego brotaba del suelo. Había captado el momento exacto en que la casa quedaba destruida, y algo al respecto se sentía mal, como si no fuera solo una coincidencia, como si yo lo hubiera provocado, de alguna manera, con el movimiento de mi dedo, el botón parecido al gatillo de una pistola. Aterrorizado borré todo. No pensé, solo quería que desapareciera, lejos de mis ojos llenos de lágrimas. Pero incluso después de borrarla, esa sensación permaneció. Esa sensación persistente de que la cámara era algo más que un aparato, que guardaba cosas oscuras. Mi padre había estado obsesionado con ella por una razón, así que no volví a tocar la cámara durante un tiempo. Pero como un objeto maldito de una vieja película de terror, no podía librarme de su presencia. Cuando un año me fui de casa para cursar el último año de universidad, me la traje conmigo. Ni siquiera sé por qué. Simplemente acabó en mi mochila, como si quisiera acompañarme. Y durante meses estuvo en una estantería de mi dormitorio, acumulando polvo. Me miraba fijamente desde su lugar, con su lente como un ojo que no parpadea, y a veces sentía que mi padre me observaba a través de ella. Juraría que de vez en cuando veía su ojo en la lente, pero sabía que era una paranoia. Tal vez había tomado demasiado café durante un estudio nocturno, así que lo dejé pasar por alto. Lo dejé a él que me vigilara sin molestar. Hasta que un día no pude. Era tarde y estaba estresado por un proyecto final. Iba a suponer la mayor parte de mi nota. Necesitaba una distracción, así que agarré la cámara diciéndome a mí mismo que era inofensiva. Me puse delante del espejo, acercándolo a mi cara, y por un segundo pensé en hacerme una foto. Puse el dedo sobre el botón y se me dibujó una sonrisa en la cara, pero algo me detuvo. Sentí miedo. Me invadió una fría oleada de miedo y recordé la explosión, el incendio de Charlie. Bajé la cámara,
Reviví la explosión de nuevo y por un momento me quedé congelado en el sitio. No sé qué impulso me llevó a hacerlo, pero al día siguiente me la llevé al campus. No sé por qué, pero sentí que tenía que hacerlo. Mi amiga Sara y yo estábamos junto a un refugio para fumadores con otros estudiantes. Estaban fascinados con la vieja cámara y la consideraban una pieza histórica. Me rogaron que les hiciera una foto a ellas, a Sara y a esas otras 3 chicas que no conocía. Pero dudé. Temblaba solo de pensarlo. Todos mis instintos me gritaban que me detuviera, pero ellas seguían insistiendo. Así que accedí, en contra de mi buen juicio. Me levanté y ellas se colocaron detrás de una hilera de bancas, posando y haciendo pucheros. No eran absolutamente una fotografía seria. Levanté el visor hacia el ojo y luché por mantener la imagen fija. Las manos aún me temblaban de ansiedad, pero me tranquilicé, ralentizando la respiración, pensando que simplemente me estaba asustando por nada. Lo que le ocurrió a Charlie fue un extraño accidente. Era imposible que una simple cámara tuviera algo que ver con ello. Así que pulsé el botón, apreté el gatillo. Y lo que pasó después fue todo culpa mía. El flash se disparó. El mundo se transformó en luz blanca y mis ojos ardieron como si hubiera mirado fijamente al sol. Y luego, los gritos. Oí cuerpos chocando contra metales, luego el sonido de la carne golpeando el suelo, huesos rompiéndose por el impacto. Las gárgaras de sangre en la garganta de alguien, el continuo y monótono pitido del claxon de un auto. Apareció de la nada, desviándose salvajemente por la carretera. Lo había oído venir, pero nunca preví que pasaría. El conductor, un estudiante borracho, había perdido el control del volante. Las chicas fueron lanzadas por los aires como muñecos de trapo, muertas en el momento en que su piel tocó el parachoques. Pero yo no había presenciado nada de eso. Había mantenido los ojos cerrados tras el fogonazo, como si supiera lo que se avecinaba. Y al instante me arrepentí de no haber confiado en mi instinto. Sabía que iba a ocurrir. Sabía que algo iba a pasar. Podía sentirlo. Pero ahora estaban muertas. Las 3. Y también lo estaba el conductor. El coche enrollado alrededor de un pilar de hormigón. El cráneo aplastado contra el claxon. El sonido ululando como un grito. Y yo estaba entumecido. Parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Las muertes, la destrucción. Las 2 veces que usé esta cámara, la muerte le había seguido. Y no era una coincidencia, estaba seguro de eso. No solo fue mala suerte. Esta cámara fue la causa, el verdugo. No sé de qué otra forma decirlo, y sé que suena ridículo, pero si la tuvieras en tus manos, tú también lo sentirías. Esta cámara era más que un plástico y metal. Era satánica, era infernal. Estaba bajo la influencia del mal, poseída o embrujada. Y debería haberla destruido antes de que se cobrara otra vida. Pero por alguna razón, quizá fuera su poder, simplemente no pude. Aquel verano dejé la cámara en mi escritorio, intacta, como si ignorarla pudiera deshacer el daño. Pero seguía ahí, observándome, esperando el día en que volviera a tomarla, una vez que me convenciera de que todo era una coincidencia. Ese día llegó cuando llegó el invierno.
Había pasado el tiempo suficiente para que el miedo se atenuara, para que los recuerdos se difuminaran. La idea de que la cámara fuera responsable de aquellas muertes me parecía ridícula, algo que había imaginado en medio del caos y el dolor, hasta que una noche me invadió una curiosidad enfermiza. Era tarde, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando cedí al impulso. Mi portátil brillaba en la oscuridad. El cursor se cernía sobre el archivo de la cámara. Me había fascinado la muerte durante el verano, viendo videos sangrientos en internet, cada uno más espantoso que el anterior. Me decía a mí mismo que era para insensibilizarme, para adormecer el horror que había presenciado, pero en realidad me estaba hundiendo más en algo que no quería entender. No estaba orgulloso de ello, pero necesitaba ver esa foto, la que tomé justo antes de que las chicas murieran, antes de que sus almas fueran arrancadas de sus cuerpos. Quería mirar a la muerte a la cara, ver el momento exacto en que sus vidas terminaban, capturado en la quietud. Y en cierto modo, sentí que había creado mi propia película sangrienta personal. Esta foto podía estar por encima de lo que había visto en internet. Probablemente pienses que soy repugnante por decir eso. Y tienes razón, yo mismo lo sé. Y ahí estaba, el singular archivo fotográfico. Me miraba fijamente a través de la pantalla, provocándome, retándome a abrirlo. Y así lo hice. Hice clic. Me di el gusto y lo abrí a pantalla completa. Me quedé boquiabierto. El auto en pleno choque. Las chicas suspendidas en el aire como marionetas rotas. Las 2 primeras estaban retorcidas de forma grotesca, con las extremidades dobladas en ángulos imposibles y la piel desgarrada por la fuerza. Sus cabezas se echaron hacia atrás. Sus gargantas se extendieron de forma antinatural. El momento de sus muertes se congeló para siempre. La tercera chica aún no había chocado contra el auto, pero el parachoques estaba a centímetros de ella, y en esa fracción de segundo había girado la cabeza. Lo estaba mirando directamente a su muerte. Y fue devastador. Pude ver el miedo en sus ojos. Pero lo que me revolvió el estómago fue Sara. Ella estaba perfectamente bien, toda de pie, con las manos en los bolsillos, mirando fijamente a la cámara. A mí. No pasaba nada a su alrededor. Ella no era parte del caos. No estaba atrapada en la carnicería. Simplemente estaba allí, sonriendo, lista para su foto. Pero sus ojos, Dios, sus ojos ardían a través de la pantalla, clavados en los míos. Podía sentir que me veía como si no fuera solo una figura en una fotografía, como si, incluso muerta, siguiera mirándome, esperando a que volviera a pulsar el botón para encender el flash de la cámara. Se me cortó la respiración, se me erizó la piel. Cerré el portátil de golpe y tiré el cable de la cámara, casi rompiéndolo. Mi corazón latía con fuerza mientras salía a trompicones de la cama, necesitando aire, necesitando alejarme de aquella foto. Corrí hacia la ventana. Respiré hondo mientras me apoyaba en el frío cristal y miraba a la calle. La casa de enfrente era un solar vacío que no había cambiado en años. Era una mancha de tierra ennegrecida, el daño como una cicatriz en la carne. Un vestigio del horror que había ocurrido. Solo con mirarlo se me oprimía el pecho y sentía un cosquilleo en la nariz por el olor fantasmal del humo. No podía escapar al recuerdo de aquel incendio, las llamas lamiendo el cielo,
el calor contra mi piel, y en ese momento tomé una decisión. Tenía que deshacerme de la cámara. Una vez podría haber sido un extraño accidente. 2 veces podría ser una coincidencia. Pero, ¿3 veces? Si algo volvía a suceder, si otra vida se perdía, no habría más que fingir. No más consuelo con mentiras. Si tomaba una foto más y alguien más moría, ¿qué significaría eso? ¿Que la cámara estaba realmente embrujada? ¿Que contenía algún mal? ¿Algún poder que no podía entender? ¿Y mi padre? ¿Cómo encajaba él en todo esto? ¿Qué había visto a través de su lente? No podía pensar en eso. No podía hacerlo y no quería. La cámara tenía que irse. Era mejor que se fuera. Pero luché para dejarla ir. Durante días la cámara estuvo allí, intacta, posada en el borde de mi escritorio, esperando. Cada vez que iba a tirarla, dudaba. No podía explicar el poder que ejercía sobre mí. Era como si luchara por sobrevivir. Así que se quedó ahí durante semanas, tambaleándose peligrosamente cerca del borde. Hasta que una noche, después de caer de nuevo en una espiral de videos sangrientos, por fin reuní el valor para dejarla ir. Ese último video, otro espantoso accidente de auto. Eso me llevó al límite. Era demasiado. La sangre, los restos retorcidos. Me trajo a la memoria el sonido de los gritos, el golpe de los cuerpos contra el pavimento, el horror del cordón policial que me persiguió cuando abandoné el campus antes de tiempo, incapaz de terminar el curso. Tenía que deshacerme de ella antes de que se cobrara otra vida, y tenía que hacerlo ahora. Pero cuando fui a agarrar la cámara, ya no estaba. El pánico se apoderó de mí. Se me apretó el pecho. El corazón se me aceleró y empecé a rebuscar en la habitación. La cámara tenía que estar aquí. Tenía que estarlo. No podía arriesgarme a que acabara en manos de otra persona. Revolví cajones, tiré ropa al suelo, volqué la cama, pero la cámara simplemente había desaparecido. Y lo supe. Alguien se la había llevado. Fui un tonto al dejarla en mi escritorio para que se la llevaran. Bajé las escaleras a toda prisa, con las piernas temblorosas, sobresaltando a mi madre cuando irrumpí en el salón. Levantó la vista de su copa de vino, alarmada por el terror que reflejaba mi rostro. Tartamudeé y le pregunté si la había visto, la cámara que mi padre tanto apreciaba. Quizá la había devuelto al desván, donde pertenecía. Pero no, por supuesto que no. Su respuesta me dejó sin aliento y me dio un vuelco el estómago. «La tiene tu hermana», dijo tan despreocupadamente, tan inocentemente. No tenía ni idea del peso de esas palabras ni del peligro. Sentí que la sangre se me escurría por la cara, que la bilis se me subía a la garganta mientras le suplicaba: ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba mi hermana? Sus siguientes palabras fueron peores. «Está en casa de Siena, al final de la calle. Están celebrando una fiesta». Mi mundo se derrumbó. Jadeé. Mis pulmones se apretaron como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Un escalofrío de terror recorrió mi columna vertebral. No pensé, solo corrí. Atravesé la puerta principal con tanta fuerza que chocó contra la pared. Mi madre me perseguía, pero yo no podía detenerme.
El aire de la noche era gélido, mi respiración era visible mientras corría calle abajo, cada paso más pesado que el anterior. Los pulmones me ardían como el fuego, pero seguía adelante, gritando su nombre en la oscuridad, con una sensación de terror que aumentaba a cada zancada. Esa horrible sensación, como todas las veces antes de las muertes, volvía a mí. El peso de una fatalidad inminente se instaló en mis entrañas. Ahora podía ver la casa, justo delante. Me temblaban las piernas, tenía calambres de dolor, pero me esforcé, con el corazón retumbando en mis oídos. Tenía que llegar. Tenía que salvarla, salvar a todos de esa cámara. Pero llegué demasiado tarde. Unos segundos demasiado tarde. Mis pies apenas rozaban el césped. El sonido de cristales rompiéndose perforó la noche. Luego llegaron las llamas. Estallaron hacia afuera, consumiendo la casa en un instante, abrazándome la piel mientras salía despedido hacia atrás por la fuerza de la explosión. Mi cabeza golpeó el suelo. El mundo me daba vueltas mientras luchaba por enfocar a través de una visión borrosa. Apenas podía distinguir a la gente que huía de las llamas, sus cuerpos envueltos en fuego, sus ropas ardiendo, su carne derritiéndose. Y lo único que podía hacer era sollozar. Yo había permitido que ocurriera. Había dejado que se llevara en la cámara, que cayera en manos de alguien que no tenía ni idea de lo que era capaz de hacer. Y ahora mi hermana, estaba allí, convertida en cenizas en el centro del infierno. Ella no lo sabía, no tenía forma de saberlo, pero debería haber llegado antes. Tras una larga investigación, también este incendio fue declarado otro escape de gas, el segundo en nuestra calle. Otro trágico accidente, dijeron, pero yo sabía que no. No era gas, ni fue un accidente. Fue la cámara. Recuperaron el cuerpo de mi hermana, pero estaba irreconociblemente quemado, junto con otros 24 asistentes a la fiesta. Mi madre estaba destrozada. Toda la calle volvió a estar de luto, pero yo sabía que era culpa mía. Yo había permitido que ocurriera. Había dejado que se cobrara otra vida, muchas vidas más. Y aunque la cámara quedó destruida en el incendio, reducida a cenizas junto con mi hermana, al menos puedo vivir sabiendo que no dañará a nadie más. Pero tuvo un coste. Me arrancó un trozo de corazón, y mi madre nunca volvió a ser la misma después de aquel día. ¿Cómo iba a hacerlo? Lo había perdido casi todo. Apenas existía para mí después de la muerte de mi hermana. Estaba de luto eterno. Era todo lo que podía hacer. Flotó por la vida como si ya estuviera muerta, así que su muerte unos años después me pareció una misericordia. Sufría en vida. Bueno, apenas estaba viva, pero al menos ahora descansa. Y solo quedo yo. Pero la cámara al menos se ha ido para siempre. Pero la culpa nunca me abandonará. Y algunas noches me quedo despierto mirando al techo, preguntándome si todo había terminado de verdad, si realmente se destruyó en esas llamas. ¿Son suficientes las llamas para extinguir tanta maldad? Pero otras noches me pregunto si simplemente está esperando a que alguien la encuentre para que su destello pueda ser de verdugo una vez más.
Recuerden que les ha hablado la voz del oscuro.